Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo. ¿Sabías que Génesis no es el libro más antiguo de la Biblia, sino el libro de Job? El libro de Génesis fue escrito en la época de la monarquía hebrea, entre los reinados de David y Salomón. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia, para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 1 de cada 3 adultos tiene prediabetes. 1 de cada 3. Esto significa que podría ser usted, su compañero de fútbol, su compañero de fútbol americano, usted, el que pasea a su perro, la mujer que pasea a su gato. Con un diagnóstico temprano, la prediabetes puede revertirse. Haga su evaluación de riesgo en podriatenerprediabetes.org. Presentado por el Ad Council y sus socios de la campaña educativa sobre la prediabetes. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo, invitándote a sintonizar el programa Los Jóvenes de la Red, los viernes a las 3:30 de la tarde. Tocaremos temas bíblicos relevantes para ti y te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. Así que no te lo puedes perder. Los Jóvenes de la Red en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Bienvenidos a todos a su programa Viva Mejor, y como todos los lunes aquí vamos a estar hablando hoy acerca de la cultura, noticias, cómo nos influye eso a cada uno de nosotros en nuestra vida y nuestra familia. Aquí estamos para usted, 2 horas, 3 horarios en Denver, a las 7 de la mañana, 4 de la tarde, 12 de la madrugada, y para ustedes escuchándonos desde otras radioemisoras amigas en otros estados. Claro que los horarios son diferentes. Saludos desde la hermosa ciudad de Denver, Colorado. Para nosotros aquí en Denver estamos en 1650 AM Radio La Red. Usted puede contactarse con nosotros también utilizando el Facebook. Saludos a los que nos están viendo también en Facebook, y pueden usarlo allí también en el Messenger, en Twitter, en Instagram. Y si usted quiere saber todas esas direcciones en los medios digitales, le recomiendo que en primer lugar nos visite a radiolared.net, radiolared.net, y ahí va a encontrar todos los enlaces, todos los links para Instagram, YouTube, para pues todo lo que aparece allí, ¿verdad? Facebook inclusive. Estamos bien contentos de comenzar la segunda semana. Parece increíble para nosotros tanto esfuerzo, pero ya estamos en la segunda semana de esta nueva emisora, Radio La Red, y de este nuevo formato del programa Viva Mejor, el cual ha estado en el aire ya por muchos años aquí en Colorado, y ahora también, no solamente en Colorado, sino también en otros estados. Gracias a ustedes nuevamente también, los que están escuchándonos en otras radioemisoras y desde cualquier parte del mundo utilizando Facebook.
En estas siguientes 2 horas vamos a estar compartiendo muchas cosas con ustedes, así que quédese con nosotros siempre en el dial o en el podcast o en Facebook, como quiera que usted esté escuchándonos y desde donde quiera que esté escuchándonos o viéndonos, quédese con nosotros, ¿ok? Tenemos varios cortes comerciales y tenemos muchas cosas interesantes para usted el día de hoy. Si no ha bajado el app o la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, le ruego lo haga, ¿ok? Cualquier inconveniente que tenga, nunca tema comunicarse con nosotros aquí a Radio La Red o a la Iglesia La Red o en radiolared.net, enviarnos un correo electrónico, llamar al Ministerio Vivir Mejor Incorporated y le vamos a solucionar el problema. No debe tener ningún problema, es fácil bajar el app, es totalmente gratuito. Y la ventaja, casi la bendición, diría yo, de la aplicación es que usted puede escuchar y ver este programa, pero también todos los otros programas de Radio La Red, todos los podcasts o grabaciones de cada show quedan allí. Pues bien, estamos aquí juntos en los controles con Yuridia García y también con Kevin Villa en los controles de Facebook. Y vamos a comenzar directamente hoy con un tema que comenzamos la semana pasada, en nuestra primera semana aquí en el nuevo formato de Viva Mejor, la influencia cultural. Y vamos a mirar una de las noticias también. En el segundo segmento vamos a leer una noticia y yo le voy a tratar de mostrar cómo aplicamos las noticias. En otras palabras, como estamos hablando los lunes acerca de cómo influye la cultura, cómo influyen los medios de comunicación, las noticias, los políticos, el cine, el teatro, la televisión, los juegos de video, vamos a ver en el futuro, cómo influye todo eso en nuestra vida. Ya no tanto a nivel de cómo influyen nuestras emociones o la parte de consejería, sino vamos a ver cómo influye en nuestros medios sociales. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando los políticos de su país o de este país, Estados Unidos, tanto a nivel federal o local o regional, toman ciertas decisiones, crean ciertas leyes, ciertos candidatos ganan, otros pierden, y uno suele tener en muchos casos una posición muy casual y dice, ok, no puedo hacer nada al respecto, ahí está, que la vida siga adelante, pero después nos quejamos, ¿no es cierto? Nos quejamos cuando ciertas leyes comienzan a tener efecto en nuestra economía, en las decisiones. Le doy un caso, dentro de unos instantes, en el segundo segmento, vamos a hablar acerca de una propuesta que hay de ley aquí en los Estados Unidos con relación a escuelas cristianas y que puede llegar a ocurrir en cuanto a prohibiciones o a imposiciones en las escuelas cristianas sobre un grupo que ya vamos a mencionar. En otras ciudades del país esto puede afectarle también porque si llega a ser una ley federal va a afectarnos a todos. Aquí en los Estados Unidos cada estado tiene flexibilidad y tiene sus propias leyes, pero cuando algo viene directamente del Congreso y va a todo el sistema, en todos los lugares del país ocurre. Cuénteme cómo es en su país, por ejemplo, si usted está viéndonos de México, o sabemos que hay personas que ven desde Argentina, o desde Chile, o qué más, desde Perú, Bolivia, Uruguay. Cuénteme cómo están estas cosas que estamos hablando en su propio país. Porque quiero que me cuente, no es mera curiosidad, porque eso yo lo puedo encontrar también en el internet. Simplemente es ver cómo está afectando en la vida práctica a su familia, a sus amigos, a quizás su iglesia local. Y no vamos a resolver nada juntos, pero por lo menos si usted me cuenta en otro programa, el lunes o un viernes, que aquí tenemos preguntas y respuestas, podemos conversar acerca de eso, platicar qué se puede hacer cuando no se puede hacer nada. Y déjeme explicárselo. ¿Qué se puede hacer cuando no se puede hacer nada? Lo que quiero decir es no podemos cambiar una ley hasta que eso pueda llevarse a elecciones o cosas así. Pero sí podemos hacer ciertas cosas aquí o en otros países a nivel local y a nivel familiar para ajustarnos. Las iglesias también podemos hacer ciertas cosas. Yo entiendo, hay en algunos países más que en otros, pero hay cosas que se pueden hacer y no se hacen, amigo oyente, porque uno cree que no puede hacer nada o piensa estoy atado, ¿ok?, a la ley y no hay nada en absoluto que yo pueda hacer.
Aún si fuese así, hay cosas que usted puede hacer dentro de su hogar. Un ejemplo, si en las escuelas se enseñan cosas que para nosotros como cristianos son inmorales o vemos que están en contra de la palabra de Dios, están en contra de nuestra conciencia. Entonces, ¿qué podemos hacer dentro del hogar? Le doy un ejemplo. Cuando yo era pequeño, en el país donde yo crecí no había demasiada, en ese tiempo, presión en las escuelas públicas con relación a algunas familias cristianas, como la que yo pertenecía. Sí éramos considerados un poquito de segunda clase, pero no había una presión en cuanto a ciertas cosas, pero sí había algunas cosas que nosotros teníamos que aprender en casa y papá y mamá tenían que decirnos, bueno, esto es lo que se dice en público, tal vez esto es lo que has escuchado en las escuelas o en algún libro de historia o en alguna cosa que ocurre en los comentarios aún fuera de la escuela, pero mira, te vamos a enseñar, papá y mamá, lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tememos a Dios, amamos a Dios, y esto y aquello que se aprobó en tal ley, o esto que es muy común para cierta gente o para la ciencia moderna, no es lo que la palabra de Dios dice. Entonces yo podía tener, y mis hermanas también, una claridad acerca de un nivel de claridad. Bueno, esto es lo que la escuela enseña y a nivel de matemáticas, geografía y etcétera no vamos a discutirlo, pero cuando entra en lo que tiene que ver con la parte sociológica o las decisiones morales, etcétera, yo voy a tener que seguir lo que dice la Biblia y mis padres me están enseñando. Yo siempre estuve en una escuela pública, con excepción de un año nada más, y ya era un poco más grande, y creo que eso fue una buena cosa, porque mis padres tuvieron que trabajar bastante con nosotros en mostrarnos qué va y qué no va con relación a el Señor, a la palabra de Dios. No estoy en contra de las escuelas privadas o como llamamos aquí la escuela homeschooling en el hogar. Nosotros lo hemos hecho también con nuestros hijos después más tarde, pero lo que quiero decir es que si no existe esa opción en su país o esa posibilidad, entonces uno tiene que entrenar a los hijos en la palabra de Dios frente a esta influencia cultural que voy a decirles ahora es mundial debido al Internet. Sus hijos, como todos nosotros adultos, tenemos acceso a lo que ocurre en cualquier parte del mundo y hay lugares que son muy, desde nuestra perspectiva, liberales, sueltos en cuanto a sus conceptos de la moralidad sexual o del matrimonio, esto y lo otro, y antes no se conocía eso. De tanto en tanto lo escuchábamos o lo leíamos en un periódico. Hoy en día sus hijos lo pueden ver como nosotros en sus propios teléfonos celulares. Es un desafío para papá y mamá, ¿verdad? Es un desafío para los pastores, es un desafío para los pastores de jóvenes o líderes de jóvenes, ministros en cada iglesia. Así que yo les presenté ahora ese tema porque vamos a estar hablando acerca de esta influencia cultural, como lo hacemos los lunes. Voy a leerles esa noticia y vamos a ver entonces en la práctica aquí en el show, en el programa de hoy, cómo podemos hacer para cuando nuestros hijos son expuestos a eso en las noticias o en la misma escuela donde van. ¿Qué hacemos nosotros como papá y mamá? ¿Qué hacemos como líderes, como pastores o como líderes de jóvenes? ¿Okay? Entonces quédese con nosotros porque después de esta pausa aquí en Denver y en su radioemisora local vamos a regresar con mucho más de Viva Mejor. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde y en repetición durante la programación del día. Estaremos desarrollando series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán en tu relación con Dios. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Con el paso de los años, quizás le recetaron opioides después de su cesárea o después de la lesión en la espalda de un familiar. Usted aún los tiene en su hogar, por si acaso. Pero quedarse con los opioides que sobraron pone a su familia en peligro. Los problemas con los opioides pueden comenzar en casa con los medicamentos no utilizados, como pastillas, parches y jarabes. Aprenda a cómo eliminar el riesgo en www.fda.gov/deshacerse de medicamentos.
Bright Productions, mercadotecnia digital, podcasting, administración de redes sociales, anuncios digitales en las plataformas más importantes para dar a conocer tu negocio o servicio y muchas opciones más, porque lo digital ya no es para mañana, es lo de hoy. Llámanos 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Hola amigas, les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, aquí en su nueva emisora Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, Té con Elsa todos los viernes y sábados en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial. Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en nuestra segunda semana. Muchísimas gracias por permanecer aquí en Denver, en el dial de 1650 AM, Radio La Red, y en el dial de su radio amiga en los estados, ciudades donde usted esté escuchándonos. Un honor para nosotros, un placer y una bendición poder estar también en esas radioemisoras amigas. Y ustedes en Facebook, gracias. Bueno, voy a leerles esta noticia. Esta noticia es de la semana pasada, pero le voy a leer la noticia y luego vamos a ver cómo vamos a hacer para... ¿qué hacemos con una noticia así en cada hogar? Esto es aquí en los Estados Unidos, pero ya está ocurriendo en otros países. Un grupo de activistas de la LGBT pide a Biden que apunte a las escuelas cristianas, es decir, que señale las escuelas, y esto es si el señor Biden llega realmente a ser presidente de los Estados Unidos. Digo esto porque todavía está en disputa y hay juicios y bueno, vamos a ver realmente qué sucede. Creo que todos los demás en otros países, inclusive en México, deben saber LGBT es la sigla en inglés para este grupo de gay and lesbian o homosexuales, etcétera. Bueno, esto es una noticia que voy a leer de CBN News y dice lo siguiente. Un destacado grupo de derechos de LGBT está tratando de persuadir a Joe Biden para que adopten pautas que podrían conducir al cierre de colegios y universidades cristianas privadas si él llega a la presidencia. Los activistas de la campaña de derechos humanos han escrito un documento titulado Blueprint for Positive Change, y esto es como... Si dijésemos en español, el blueprint es como los arquitectos hacen un plano, ¿ok? Entonces sería como plano para un cambio positivo que brinda 85 recomendaciones legislativas y políticas pro-LGBT para que una posible administración de Biden las promulgue. Una de las propuestas en el documento de esta Organización de Derechos Humanos pide que el Departamento de Educación de los Estados Unidos elimine las excepciones para los colegios, preste atención porque aquí está el punto nuestro, que elimine todas las excepciones para los colegios y universidades religiosas si discriminan o no cumplen con los estándares del plan
de estudios basados en la ciencia, entre comillas. El mes pasado, el Dr. Al Mohler Jr., presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur de los Estados Unidos, advirtió sobre el documento del HRC, de los derechos humanos, en un comentario al cual llamó este Dr. Mohler, Al Mohler, llamó a este comentario una amenaza directa a la educación cristiana. Y dijo, la palabra discriminación es la clave de lo que podría suceder a continuación. Dijo, el plan no es ambiguo, hace recomendaciones y posiciones políticas detalladas, departamento por departamento, para que la administración Biden, si eso ocurre, las implemente una vez que el presidente electo asuma el cargo, en caso de que fuese Biden. Desde el Departamento de Agricultura hasta el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Derechos Humanos, la campaña exige la promulgación de políticas para prohibir lo que se identifica como discriminación, escribió el Dr. Mohler. Mohler también señala que esta organización de derechos está camuflando la orientación sexual y las políticas de identidad de género como, y lo pone entre comillas, ciencia. La campaña de derechos humanos, continúa diciendo, no es conocida por ninguna agenda en particular en el frente de la creación y la evolución, ni el grupo está preocupado por la física de las partículas. La campaña de derechos humanos se enfoca en temas de orientación sexual e identidad de género, ocultándolos en el lenguaje de la ciencia. Este es un esfuerzo manifiesto para exigir que las escuelas y universidades cristianas abandonen la autoridad bíblica o pierdan la acreditación. Explicó. La pregunta del artículo es, ¿qué pasaría si una administración como la de Biden tuviera como objetivo atacar la acreditación de las escuelas cristianas en el país? Y él dijo, si una universidad o escuela perdiera su acreditación, tendría que cerrar. Tan simple como eso, advirtió el editor conservador estadounidense Rod Dreher en su propio comentario publicado el mes pasado. Este es el punto. La Comisión de Derechos Humanos cree que si no acepta su visión de la sexualidad, entonces no debería tener lugar en la vida pública. Termina la noticia diciendo, sin embargo, Jan Whitehead, presidente del bufete de abogados de libertades civiles de Rutherford Institute, dijo a One News Now que las escuelas religiosas tienen derecho a enseñar lo que quieran. Por eso son escuelas privadas. Y él dijo, no importa si usted es cristiano, judío o la religión que profese, al medio de comunicación le dijo esto el señor Whitehead, si establece una institución religiosa, está usted protegido por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y creo que sería un buen tema para platicar o conversar de la primera enmienda. En el sitio web de su campaña, el señor Joe Biden prometió que apoyará a la comunidad de homosexuales o LGBTQ para garantizar que que Estados Unidos finalmente cumpla la promesa en la que se fundó Igualdad para Todos. Él proporcionará liderazgo moral para defender la igualdad de derechos para todas las personas de este grupo y luchará para garantizar que las leyes e instituciones protejan y hagan cumplir los derechos y promover la igualdad de LGBTQ o Q a nivel mundial. O sea, que observe el asunto. Si Estados Unidos hace algo así, inmediatamente esto corre, dicen en algunos países, como reguero de pólvora por todos lados. Entonces, ¿en qué nos afecta esto a usted y a mí en casa? ¿En qué nos afecta si en su ciudad o en la nuestra tenemos una escuela cristiana o enseñamos o enviamos a nuestros hijos a una escuela cristiana? La pregunta aquí a nivel cultural es ¿por qué estas organizaciones de gay and lesbian o homosexuales, hombres y mujeres, quieren imponer en todos nosotros, millones y millones de personas alrededor del país aquí y del mundo, una forma de sexualidad que es aceptada por ellos, pero no aceptada por millones de nosotros? ¿Por qué quieren imponer eso? Ahora, el asunto está, si ellos quieren tener ese estilo de vida, muy bien, el gobierno de los Estados Unidos les otorga ese derecho de la misma manera que les otorga el derecho de estar en televisión o en radio o hacer sus propias iglesias o comprar una casa o venderla o escoger la profesión que gusten.
Detrás de esto, como dijimos, camuflaje, para leerlo así, es un disfraz, ¿ok? Detrás de derechos, detrás de no quiero que me discriminen, está el imponer un estilo de vida que no va con nuestra conciencia. Ellos tienen que respetar eso. Ahora, la palabra discriminación es una palabra injusta, porque nadie los está discriminando, nadie les está diciendo ustedes tienen prohibido vivir. Es más, aquí en los Estados Unidos, en muchísimos lugares, el matrimonio, bueno, en todos ya, el matrimonio entre personas del mismo sexo está permitido. Entonces, ¿de qué discriminación están hablando? Lo mismo en otros países, quizá donde usted nos está escuchando o viendo vía Facebook, ¿de qué discriminación están hablándonos, verdad? Esto es una agenda, esto está siendo impuesto por nosotros. Ahora, ¿cómo está siendo impuesto? En las escuelas con nuestros niños, porque ahora están luchando con esto en una generación como la nuestra, en la mentalidad de ellos, y lo han dicho muy abiertamente, muy explícitamente. Si ellos logran trabajar con los niños, la próxima generación, es decir, esos niños, van a tomar ya la sexualidad a nivel o el estilo de vida gay como algo normal. Ya tenemos niños que en las iglesias nos han preguntado eso. Al pastor o a los líderes de jóvenes, ¿por qué esto está mal? En la escuela me enseñan que está bien si uno ama a una persona del mismo sexo, adelante. Y uno dice, bueno, pero no es lo que la Biblia dice. Bueno, entonces el argumento en las escuelas, y ni le cuento en las universidades, es un argumento casi hasta violento en contra de las personas que no estamos de acuerdo con ese estilo de vida, porque la palabra de Dios nos dice otra cosa. Ahora bien, ellos dicen entonces, o dirigen el ataque hacia la Biblia. No es un libro, ellos dicen es un libro antiguo, está escrito por seres humanos, no es cierto, o es una fábula, ¿cómo pueden creer esa mitología? Yo les digo esto, nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero déjeme decirle esto, vamos a hacer, y no se asuste por lo que le voy a decir, vamos a suponer que no fuese, por supuesto que es. No me vaya después a sacar de contexto, ¿ok? Por supuesto que es la palabra de Dios, yo lo creo sin ningún lugar a dudas. Pero aún si no fuese, todavía tendríamos derecho de creer lo que creemos. Un ejemplo, los budistas creen lo que creen, los mahometanos o de gente del Islam creen lo que creen. Los ateos tienen derecho a creer lo que creen. Por ejemplo, ellos creen que no hay Dios, entonces creen en algunos libros científicos y casi es una religión para ellos, aunque no lo profesen así. Los confucionistas creen en sus filosofías y así. Cada persona tiene su libro, su líder, su ideología. Estados Unidos es un país donde la gente ha venido a vivir en muchos casos justamente para poder practicar libremente lo que crea. Y aun si no cree en Dios, nadie le va a discriminar. Creo que además el ataque aquí en Estados Unidos es porque la influencia del cristianismo es muy fuerte y lo ha sido desde la fundación de este país. Los fundadores, no todos ellos eran cristianos, pero muchos de ellos lo eran y otros eran personas temerosas de Dios y creían en la Biblia y tomaron de la Biblia conceptos como el de libertad. La misma libertad con la que nos atacan es un concepto bíblico, el hecho de poder expresarse. Entonces, ahora por eso usted ha visto las noticias, el tirar abajo monumentos, el quitar todo tipo de referencia judeo-cristiana, bíblica, quitarla de las escuelas, de las universidades, de los colegios, quitarla de los lugares públicos, para tratar de reescribir la historia del país, porque hay demasiado, para ellos, cristiano en el país. Ahora, eso es lo que ha formado este país. ¿Ok? Cuando regresemos vamos a continuar hablando acerca de la economía, la conducta social, cuando se tratan de estas cosas, estas leyes, cómo nos afectan a usted y a mí. Usted está escuchando el programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor, todo siempre basado en la palabra de Dios. Y ya vamos a regresar después de los próximos minutos. Pausas comerciales aquí en Denver, ya regresamos. $1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Alguna vez se ha preguntado cómo usted puede vivir mejor? Más allá de las circunstancias por las cuales esté atravesando, usted puede vivir mejor. Un viejo refrán lo expresa así: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan un nido en ella. Hay cosas en la vida que ocurren sin nuestro permiso. De pronto nos damos cuenta que, en realidad, muchos eventos están fuera de nuestro control. Sin embargo, es cierto que podemos trabajar con nuestras circunstancias. Podemos sacar provecho de ellas y mejorar nuestra vida, o podemos darnos por vencidos y deprimirnos. Pero si hacemos esto último, la vida se nos escapará de las manos sin haberla disfrutado como Dios la ha planeado para nuestro bien. La clave para vivir mejor viene de adentro nuestro, no de las circunstancias que nos tocan vivir. Por eso es necesario conocer a Dios personalmente, algo que Él mismo hizo posible enviando a su Hijo Jesucristo. ¿Ya le recibió en su corazón? Les habla Daniel Catarizano, compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org. Nuevamente, dcmonline.org. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo, invitándote a sintonizar el programa Los Jóvenes de la Red, los viernes a las 3:30 de la tarde. Tocaremos temas bíblicos relevantes para ti y te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. Así que no te lo puedes perder. Los Jóvenes de la Red en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. El ser propietario de una casa es un sueño para muchos, pero hoy ese sueño puede ser real con Magali Friedrich de HomeSmart Cherry Creek. Es completamente bilingüe, amable y hace el proceso con excelencia, sea para la compra o venta de tu casa. Magali Friedrich, 303-810-6761, 303-810-6761. Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Muy bien, continuamos en su programa Viva Mejor en la edición de los días lunes. Estamos hablando acerca de la influencia de la cultura en todos nosotros. Leemos, como en el segmento anterior, algunas noticias y vemos qué hacer con esto. Así que en este segmento vamos a hablar un poquito acerca de qué hacemos. ¿Okay? Los días lunes hablamos entonces de estos temas. Los martes tenemos un estudio bíblico y estamos haciendo un estudio sobre el Evangelio de San Juan. Estamos ya en el capítulo 13, mañana, Dios mediante. Y usted quizá es nueva para nosotros en este programa y se preguntará, ¿cómo no va a comenzar desde el capítulo 1? Bueno, lo que ocurre es que en este programa, antes cuando estábamos en otra emisora, comenzamos desde el capítulo 1 a comienzos del año. ¿Okay? Y al concluir con la emisora anterior llegamos al capítulo 12 y la semana pasada aquí entre nosotros vimos también el capítulo 12 al final y entonces mañana vamos a ver el capítulo 13 y no les prometo que vamos a cubrir todo el capítulo porque aunque tengamos 2 horas vamos a ver hasta dónde llegamos. Los miércoles siempre hablamos aquí acerca de familia y matrimonio.
Y por ser la semana de Navidad, este miércoles vamos a hablar algo interesante que quizá no muchos de ustedes conocen, detalles sobre la familia del Señor Jesús aquí en la tierra. Claro, el Señor Jesús era soltero, pero recuerde que la Biblia menciona a la mamá de Jesús, menciona a los hermanos, hermanas de Jesús, y vamos a hablar de cómo era la vida del Señor Jesús, cómo era la vida de esta gente, esta familia, en aquellos años, 2000 años atrás, cómo era la vida en Israel y qué pasó, ¿verdad? ¿Qué expectativas habrán tenido sus hermanos, su mamá, etcétera? Entonces, ¿cómo fue la familia de Jesús? Será el tema del miércoles, y los jueves hablamos aquí más entrando en el área de consejería directamente sobre nuestras emociones y relaciones con otras personas. Este jueves hablaremos de la Navidad y nuestras emociones. ¿Qué efecto tiene en la vida emocional de la gente la Navidad? Y no lo vamos a ver tanto, aunque sí vamos a tocar el lado bíblico, espiritual, por supuesto que sí, pero vamos a mirarlo también en cuanto a qué efecto tiene la parte emocional, cómo hay algo allí que ocurre en las emociones cuando estamos en una época navideña, que es para nosotros a veces casi 2 meses o 1 mes y medio, aquí cuando comienzan todos los comerciales en televisión y la música en las calles y todo eso. Pero el viernes siempre tenemos aquí preguntas y respuestas, así que esperamos que usted se comunique con nosotros. Vamos a ir leyendo los saludos, los comentarios, las preguntas suyas, las preguntas que nosotros ya traemos también, y vamos a usar el viernes como lo hemos hecho durante años para hablar de todo eso. Pero hoy vamos a regresar a nuestro tema. ¿Qué hacemos cuando ocurren cosas como las que mencioné en el segmento anterior? No ha ocurrido aún, pero si eso llega a ser ley, ¿cómo hablamos con nuestros hijos? ¿Cómo hablamos con nuestros niños en la iglesia, por ejemplo? ¿Cómo les decimos, bueno, hay que respetar las autoridades, pero nosotros como familia no estamos de acuerdo? ¿Y qué sucede si hay escuelas cristianas en nuestro país o donde usted esté viéndonos o oyéndonos, y sucede que comienzan a cerrar esas escuelas? ¿Hay algo que podamos hacer? Bueno, aquí depende mucho del sistema de gobierno en el cual estamos. En gobiernos democráticos, como aquí nosotros en los Estados Unidos, hay mucho que se puede hacer. Hay juicios, hay protestas, uno escoge por votación a un candidato o no. Y lo que yo he visto, en la mayor parte de mi vida yo he vivido aquí en los Estados Unidos, y lo que yo he visto es que cuando la gente dice, bueno, no se puede hacer nada porque ya cierta cosa en la cual no estamos de acuerdo es ley, uno espera 2 años o 4 años, por lo general, y vuelve a elegir a ese candidato o candidata que inició, promulgó, más que promulgó, inició ese concepto, y no lo vuelve a votar. Y hay muchos y muchas que han perdido su carrera política porque han impulsado ciertas leyes que sí pasaron, pero luego cuando llegó el momento de la reelección, el pueblo manifestó su decisión de estar en contra de esa persona por ese tipo de leyes que trató de colocar y ganó, y simplemente no se la vota. Y podríamos poner ejemplos del pasado, pero no hace falta porque quizá algunos de ustedes no los conozcan, y no siempre prestamos atención a los políticos. Uno generalmente presta atención al presidente, vicepresidente y a ciertas personas, pero hay que prestar atención. Yo pienso que lo que ha ocurrido este año en noviembre, estamos en el 2020 todavía, lo que ha ocurrido aquí en los Estados Unidos ha producido una tremenda desconfianza en las elecciones presidenciales, por ejemplo. En 4 años más, Dios mediante, si el Señor no viene antes, y tengamos que volver a votar, yo le confieso que yo voy a tener mis dudas. No quiero tenerlas, quiero creer en el sistema, pero es inevitable por lo que ha pasado este año. Entonces, a menos que este año, antes de enero, estas cosas se puedan resolver, no estoy hablando de quién quede finalmente en la Casa Blanca, sino
que se pueda resolver el sistema, que se pueda resolver que hay transparencia, que se pueda resolver que en las próximas elecciones la gente que por la Constitución tiene el derecho de estar ahí observando cómo se hace el conteo, no dejen de darle lugar. Este año en muchos estados eso es lo que ha ocurrido, les han cerrado las puertas. Hay un video que surgió hace unos días atrás donde la policía los echa, les cierra las puertas y los que estaban ahí contando los votos aplauden y hacen una celebración. Eso es como para que cualquiera haga un juicio a una cosa así. Digo cualquiera, me refiero a gente en la política. ¿Por qué? Porque están robando un derecho. La semana anterior también ustedes quizás se habrán enterado que el estado de Texas hizo un juicio a otros estados que están en disputa porque es cierto, si esas personas no respetan en esos estados el proceso electoral, lo que va a ocurrir es que pues entonces no importa lo que otros hicimos en otros estados. Ahora usted quizá aquí o en otros países ha observado, ha leído en internet o en periódicos, hay gente que todavía lee los periódicos, los diarios, y se han enterado de todas esas cosas. Bueno, ¿por qué ocurren? Gracias a Dios todavía tenemos libertad en este país para poder tratar con estos asuntos y entonces decir, no, momento, esto no trabaja, no funciona así en la Constitución. Mis queridos amigos oyentes y televidentes, si nosotros no reaccionamos a este tipo de cosas, inclusive como familias, y le digo más, no importa el estatus migratorio que usted tenga en este país, usted tiene voz para decir este tipo de cosas. Y los ciudadanos, bueno, con más razón tenemos este derecho, pero tenemos que hacerlo porque de lo contrario pueden ocurrir situaciones en el futuro en este país como ya han ocurrido en Europa y ni que hablar en Asia y también en Latinoamérica, donde la gente tuvo miedo de las amenazas, del gobierno, y entonces después fue muy tarde porque llegaron a esas posiciones altísimas del gobierno personajes que hoy en día no se los pueden quitar de encima y han hecho muchísimo daño al país, a cada país. Entonces aquí todavía creo que tenemos la posibilidad de evitar que eso ocurra. Lo que pasa es que tenemos que mirar hacia el futuro cuando vemos la influencia cultural. No es solamente el presente. Uno no puede estar pensando ahora, bueno, no me gusta Joe Biden, o no me gusta el presidente Trump, o no me gusta la señora Nancy Pelosi, o no me gusta. El asunto no es solamente ahora, porque mire, estas cosas van ocurriendo en las sociedades lentamente. Lo que usted y yo vemos hoy en los medios de comunicación y en las universidades y en las escuelas de nuestros niños no es algo que ocurrió de la noche a la mañana, es algo lento, fue ocurriendo lentamente hasta que el día de hoy es una realidad casi ya entre nosotros. La semana pasada también se supo acerca de una espía de China que estaba allí haciéndose pues muy amiga de un joven que está allí en las altas cámaras de la política. Entonces uno piensa, bueno, el hombre podría tener derecho de tener su amiga, entre comillas. El asunto es que se sabe que es una espía. Entonces, ¿por qué estos espías? Y ahora se está descubriendo que estos espías vienen desde hace años tratando de entrar y quitar información y entonces ir de a poco convenciendo y cambiando la ideología aquí en los Estados Unidos, cambiando, no la ideología, pero hay muchas, pero tratando de meterse así para cambiar realmente el rumbo del país. Usted y yo podemos hacer algunas cosas. Ya regresamos. $1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. América, tus hijos tienen un superpoder. Ellos pueden salvar muchas vidas al no salir a jugar. Con solo quedarse en casa y juntarse con sus amigos por internet o videochats, ayudan contra la propagación de peligrosos gérmenes. Y si salen, asegúrate de que usen sus superpoderes para distanciarse 6 pies de los demás y así proteger a todos los habitantes del planeta. Infórmate más en coronavirus.gov. Este es un mensaje de los CDC y el Ad Council.
Hola, nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulido del programa Los Niños de la Red. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial. Recuerda, todos los sábados a las 10:30 de la mañana en esta estación 1650 AM, Radio La Red. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. 1 de cada 3 adultos tiene prediabetes. 1 de cada 3. Esto significa que podría ser usted, su compañero de fútbol, su compañero de fútbol americano, usted, el que pasea a su perro, la mujer que pasea a su gato. Con un diagnóstico temprano, la prediabetes puede revertirse. Haga su evaluación de riesgo en podriatenerprediabetes.org. Presentado por el Ad Council y sus socios de la campaña educativa sobre la prediabetes. Como todos los días, patrocina nuestro programa la señora Magali Friedrich de la compañía HomeSmart Cherry Creek. Usted puede encontrarla en el teléfono 303-810-6761, 303-810-6761. Llámela de mi parte si usted desea vender su casa o comprar una casa u otro tipo de bien inmueble como un lote, un rancho, un terreno. Sea que usted viva en Colorado o fuera de Colorado y nos esté escuchando y quiera invertir aquí, por favor, llámela. Ella es bilingüe y siempre está bien dispuesta a ayudarle. Nuevamente, su teléfono es el 303-810-6761. La señora Magali Friedrich de la compañía HomeSmart Cherry Creek, a quien agradecemos muchísimo siempre por su patrocinio en parte a este programa y por ser una fiel oyente del programa Viva Mejor. Muchos saludos desde los estudios de la nueva Radio La Red, Magali. Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Y así es, estamos compartiendo con usted temas de actualidad y estamos en nuestro cuarto segmento. Vamos a estar hablando más acerca de qué podemos hacer con las noticias cuando no coinciden, vamos a decirlo así, con nuestros principios bíblicos, con nuestra conciencia. Usted puede contactarse con nosotros yendo a radiolared.net, radiolared.net, también a iglesialareddenver.org, y en radiolared.net va a encontrar toda la información de este programa Vivir Mejor o Viva Mejor, que es coproducido junto a Radio La Red y a la Iglesia La Red Denver por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated, el mismo ministerio del cual usted escucha los programas de 90 segundos, que muchos de ustedes aún fuera de Colorado ya conocen desde mucho tiempo. Ese programa de 90 segundos, que es un comentario muy rápido que yo hago de diferentes temas, sale por muchas partes del país. Y tengo una novedad para ustedes. Desde ese programa de 90 segundos, y realmente hay un año entero grabado, estamos poniendo todo junto eso y rehaciéndolo un poquito, y viene un libro pronto, si Dios quiere, que yo les voy a compartir aquí también y les voy a ofrecer aquí desde nuestro programa, así que estén orando por nosotros también, porque, bueno, como dijimos, un día no tenemos nada que hacer, nos sobra tiempo, a ver qué podemos hacer, entonces, bueno, ¿por qué no un libro? No crean. Esto es un proceso de mucho tiempo y ha llegado la hora de poder sacarlo a la luz. Así que yo les voy a comentar cuando lo recibamos, esté listo, impreso, y eso les vamos a decir cómo lo pueden obtener también. Bueno, volvamos a este asunto del día de hoy, y en ese libro hablamos de cosas como estas también. ¿Qué reacciones tenemos como público, usted y yo, cuando escuchamos todo esto y nos perturba? Yo como pastor aquí en Denver, en estas 3 congregaciones de Iglesia La Red por ahora,
he tenido esta pregunta y como conductor de este programa Viva Mejor hace aún más años que la iglesia aquí en Denver, he tenido muchas veces esta pregunta. Hemos hecho aquí en nuestra congregación un año y medio atrás, una conferencia donde invitamos personas especializadas en este tipo de leyes y cosas y hemos tenido un diálogo con ellos y gente de otras congregaciones que invitamos de Denver y asistieron, invitamos a todos, ¿verdad? Un grupo de ellos asistió aquí para hablar acerca de esto. Por ejemplo, ¿qué hacemos si usted, mamá o papá, viene un día a sus niños y les dicen, mamá, papá, en la escuela hoy me enseñaron sobre sexualidad y me dijeron que es lo mismo esto o lo otro? Y las mamás estaban y los papás súper asustados, estaban muy alarmados. Pastor, ¿qué hacemos? Entonces ya en esa época pusimos una conferencia con varias personas especializadas, como digo, y hablamos acerca de eso. Mi rol fue hablar un poquito acerca de la aplicación de la Biblia y todo un poquito lo que estoy diciendo a usted hoy. El rol de ellos fue determinar exactamente qué es lo que las leyes dicen o las propuestas de ley en ese momento que quedaron ahí congeladas. Dios quiera que no lleguen a ocurrir, pero sí ya hay algunas cosas aquí. Nosotros tenemos aún en nuestras congregaciones en Denver niños que estudian eso y que nos han planteado esa situación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando en la escuela estudiamos que es discriminación decir que el matrimonio solamente es entre un hombre y una mujer? Nosotros dijimos, bueno, también es discriminación de parte de ellos frenarnos a nosotros por lo que nosotros creemos. Nosotros no estamos discriminándolos, ¿okay? Es más, como dije en el segmento anterior, ya en muchos países hay leyes donde se pueden casar, o antes del matrimonio aquí en Estados Unidos, en algunos estados, ya había lo que se llamaba la unión civil. Entonces, ¿por qué piensan que es discriminación? Si se les está dando libertad de hacer lo que gusten. Entonces, cuando nuestros niños vienen a casa o en la iglesia y dicen, ¿qué hacemos? Una de las primeras cosas que yo les digo es, no tengan miedo, no se asusten. No piensen eso está escrito en piedra y no hay nada que se pueda hacer. Y usted dice, bueno, pero miren el juicio que le hicieron a aquel panadero ahí en mismo Denver, ¿verdad? Quizás usted se enteró porque fue una noticia mundial, pasó 2 o 3 veces juicios a este hombre porque él no quiso decorar, decimos un pastel, una torta, un queque en otros lugares. No lo quiso hacer porque era para un matrimonio gay. Él está en su derecho en rechazar eso. Ahora, otros dijeron, no, eso es discriminación. Ahora, él no está discriminando contra, digamos, un empleado de él que es gay. Está discriminando contra un producto, un servicio que él ofrece. Si vamos a pensar que eso es discriminación, hay muchas cosas que nosotros podríamos hacer o señalar en otros y decir también eso es discriminación. Hoy en día iglesias están haciendo lo que yo no recuerdo nunca que iglesias hicieron, por ejemplo en California u otros estados, han tenido que hacer juicios a sus gobiernos estatales, locales, porque con el asunto del COVID, los bares estaban abiertos, los casinos en Nevada, por ejemplo, estaban abiertos, en otros lugares también, y resulta que no podían abrir las iglesias. Bueno, llegó un momento en que algunas iglesias se cansaron y dijeron vamos a hacer un juicio, y lo ganaron. Ahora usted dice, no, eso está mal, la Biblia dice que no debemos hacer juicios. Tenga cuidado y lea bien la Biblia. La Biblia está hablando de entre cristianos. El apóstol Pablo está diciendo, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, que entre nosotros, como hermanos en Cristo, debemos saber cómo resolver los asuntos. Somos hijos de Dios, no es bueno llevar a juicio a un hermano en Cristo. El pueblo judío en aquellos años tampoco lo hacía. Ellos no usualmente hacían juicio a otra persona judía. Ahora, no dice allí la Biblia que no podamos hacerlo a una organización después de haber agotado los recursos en nuestro país, digamos, libertad democrática. Uno trata de conciliar las situaciones, uno puede ir inclusive con abogados, Yo tenía un amigo muy cercano en Houston, Texas, donde él era abogado, y no le mando saludos porque no habla español, pero él era abogado y él me decía
que muchas veces su trabajo era conciliación, aún entre matrimonios, antes de pensar en un divorcio. Y aún entre dos compañías, por ejemplo, ¿verdad? O dos socios dentro de la misma compañía que no podían ponerse de acuerdo y entonces para evitar hacer un juicio trataban con lo que llamamos aquí conciliar o conciliación. Nosotros también podemos hacer cosas así. Usted también puede ir a hablar a su escuela y decir, mire, nosotros con nuestros impuestos, con nuestras taxes, decimos aquí, estamos pagando esta escuela. Nosotros también aportamos y no hay ni siquiera una oportunidad de decir que no, es obligatorio. De nuestro cheque o nuestro salario o nuestro cheque electrónico, el gobierno o la compañía saca un porcentaje y nosotros encima tenemos que pagar taxas. Y yo, por ejemplo, mi esposa y yo pagamos nuestros impuestos y sabemos que parte de nuestros impuestos van a 2 escuelas que están muy cerca de nuestra casa. Y nosotros no estamos de acuerdo con lo que se enseña, con todo lo que se enseña. Sin embargo, no tenemos opción, tenemos que hacerlo, tenemos que pagar. Entonces, uno puede hablar con mucho respeto, con mucha altura, como le decía nuestro Señor Jesucristo, y tomar el ejemplo de él y decir, mire, nosotros estamos pagando por este edificio, estamos pagando parte de su salario, estamos pagando materiales y cosas aquí y tenemos derecho como personas que vivimos y pagamos esto de decir, no, nosotros no queremos que nuestros hijos sean expuestos a este tipo de enseñanzas porque no estamos de acuerdo. Ahora, preste atención, no es solamente con la cuestión de la noticia que leí antes en otro segmento, tiene que ver también con otras cosas. Aquí tenemos la celebración de Thanksgiving cada noviembre o el Día de Acción de Gracias que ya todo el mundo conoce. Entonces, aquí en Estados Unidos es algo patriótico, es algo que tiene que ver con nuestra historia, pero como también tiene elementos cristianos, elementos bíblicos, la idea fue dar gracias a Dios por todo lo que pasó, etcétera. No voy a contar ahora la historia en Thanksgiving. Hay gente que dice, no es cierto, los colonizadores europeos mataron a los aborígenes y esto que el otro. Cuando usted estudia la verdadera historia de Thanksgiving, se da cuenta que no fue así. Entonces uno puede ir a hablar con los maestros, digo aquí en Estados Unidos, puede hablar con los principal o director y decir, nosotros no estamos de acuerdo con esta revisión de la historia y con estos libros de historia que no están contando la verdad, ¿ok? Que están reescribiendo la historia. Nosotros vamos a decir a nuestros hijos cuál es la verdadera historia. Ahora, por no haber hecho eso décadas atrás, cuando esto muy sutilmente fue comenzando, ¿qué digo muy sutilmente? Agregaron una cosita acá, cambiaron un poquito acá, casi no se notaba en los libros de historia, entonces nadie decía nada o pocos protestaban y bueno, fue entrando. Mire, estas cosas no entran por una puerta grande por lo general. Estas cosas, vamos a usar este ejemplo, esta analogía, estas cosas entran por una pequeña rendija de la ventana. Aquí las casas, cuando llega el invierno en Denver, a veces se sellan, entre comillas, para los que no son de aquí, las ventanas alrededor porque se filtra el aire. Entonces todo lo que es calefacción, calor, para mantener el aire tan frío de Colorado afuera, a veces se filtra. Y no solamente uno tiene que pagar más en la cuenta, ¿verdad? Cuando llega la cuenta de electricidad o gas, pero también uno se da cuenta que cada vez hace más frío. Entonces uno dice, bueno, entró como una rendija, ¿verdad? Entró por algo que casi ni se nota. Estas leyes, estos cambios de ideología, ellos no les importa hacer un cambio de la noche a la mañana. Ellos saben muy bien que estas cosas llevan 1 o 2 generaciones por lo general, ¿ok? No les importa, puede llevar 30, 40 años. Entonces, muy despacito, hace alrededor de 30, 40 años y aún más, fue entrando de aquí a allá un cambiecito en este renglón, en esta palabra, en el nombre de esta persona, o quitemos este y pongamos el otro. Hoy en día ya estamos a un nivel donde los cambios son muy evidentes. Y ahora es cuando uno salta y dice, no puede ser. Bueno, no es muy tarde, pero podríamos haberlo evitado. Entonces, en vez de reaccionar, debemos ser proactivos y accionar. ¿Okay? Saber cómo, con la sabiduría de Dios, ponerle acción
a estas cosas y hablar, que la gente no crea que pasamos ahí o pasan estas cosas sin que nos demos cuenta. Cuando regresemos, continuamos con ese tema. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. El ser propietario de una casa es un sueño para muchos, pero hoy ese sueño puede ser real con Magali Friedrich de HomeSmart Cherry Creek. Es completamente bilingüe, amable y hace el proceso con excelencia, sea para la compra o venta de tu casa. Magali Friedrich, 303-810-6761, 303-810-6761. Con el paso de los años, quizás le recetaron opioides después de su cesárea o después de la lesión en la espalda de un familiar. Usted aún los tiene en su hogar, por si acaso. Pero quedarse con los opioides que sobraron pone a su familia en peligro. Los problemas con los opioides pueden comenzar en casa con los medicamentos no utilizados, como pastillas, parches y jarabes. Aprenda a cómo eliminar el riesgo en www.fda.gov/deshacerse de medicamentos. ¿Sabías que la Biblia menciona 3.573 promesas, todas con cumplimiento seguro porque Dios no miente? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Les saludan Mario y Patti Contreras y les animamos a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red, todos los viernes a la 1 de la tarde. Estaremos entrevistando a muchos matrimonios y escuchando sus testimonios acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Escúchenos todos los viernes a la 1 de la tarde aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo_Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Otra vez con ustedes y entramos en la segunda hora del programa de hoy. Segunda hora del programa de hoy. Gracias a todos ustedes, especialmente a los que están orando por nosotros. No dejen de hacerlo, ¿ok? Cuente ya en su lista de oración. Ponga este programa, ponga Radio La Red o su emisora amiga, donde usted esté captando este programa, escuchando este programa. Aquí para nosotros en Denver, estamos en 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Es un eslogan que no lo creo, ¿ok? Eso sale de la Biblia, el libro de Efesios. Nos enseña a compartir la verdad en amor. Y adoptamos eso, ¿verdad? Para nosotros aquí en Radio La Red y su emisora amiga en sus diferentes ciudades tienen sus propios eslogans, ¿ok? Y los felicitamos por el trabajo que están haciendo con otros programas también. Y gracias por querer también nuestro programa, que sea de bendición para sus vidas. Hoy estamos hablando acerca de la influencia de la sociedad, de la cultura. Hace un par de segmentos atrás leí una noticia
y dije, este es un ejemplo de algo muy reciente que está sucediendo y que quiere suceder si llega a ocurrir la administración nueva con el señor Biden, y como saben que él pues tiene esa posición personal o ideológica o la acepta, entonces claro que las organizaciones más liberales van a tratar de aprovechar para decir, ok, a ver qué puede hacer usted por nosotros, ¿no es cierto? Ahora, no los culpo, no los juzgo, porque creo que todos hacemos eso, pero no cuando se trata de imponer cosas que van a la conciencia de la persona. Una de las razones por las cuales los fundadores de este país pasaron bastante tiempo tratando y estudiando hasta escribir la Constitución y ponerse de acuerdo, fue justamente para prevenir y para prever lo que podría ocurrir en el futuro. Entre paréntesis, voy a decirle que todo lo que usted está viendo que ocurre en Estados Unidos hoy con relación a las elecciones presidenciales son cosas constitucionales. No se deje guiar por muchos medios liberales que le dicen el presidente Trump ya tenía que conceder, ¿por qué no lo hace? O algunos han dicho, no, el hombre no va, vamos a tener que mandarle el ejército para que lo saque de la Casa Blanca. Nada más lejos de la verdad. Él nunca ha dicho eso. El asunto es este. Si usted lee la Constitución, y acá nosotros la hemos repartido inclusive a los miembros de nuestra iglesia, quien quisiera llevarla, no lo obligamos a nadie, en inglés o en español. Si usted lee la Constitución, usted va a ver en los artículos de la Constitución cómo los fundadores de este país, los padres del país, como decimos a esta patria, pensaron en los problemas que podrían existir en las elecciones. Entonces, todo lo que usted está viendo que ocurre el día de hoy no es un capricho de la administración en este momento del presidente Trump. Esto es algo que constitucionalmente se puede hacer cuando se disputan las elecciones en cualquier lugar. Y usted dice, bueno, pero doctor Daniel, todos los juicios que el Partido Republicano o los abogados del presidente Trump están haciendo se han perdido. Ellos saben eso, ellos saben que existía la posibilidad de que no se le prestara atención o que la Suprema Corte del país no quisiera sencillamente tratar con esas demandas, pero también la Constitución provee para eso. La Constitución también provee aquí en los Estados Unidos que si eso no ocurre, entonces puede ocurrir otro tipo de cosas. Y por eso el estado de Texas entonces hizo un juicio a otros estados, a estos estados que están en disputa, y de los cuales se les acusa de fraude. Y usted ve cómo más y más estados se han unido al estado de Texas para hacer un juicio a estos estados, 4 o 5 estados que están en disputa. ¿Por qué? Como dije antes, porque eso que ocurre en esos estados en disputa afecta al resto del país. Afecta al resto del país porque la suma es una suma total de votos, entonces de todos los estados. Pero lo que están haciendo es constitucional, ¿sabía usted eso? Luego hay otra cosa constitucional. Si la Suprema Corte de Justicia decidiese no tratar el caso, entonces va a la Cámara de Representantes. Y así, ¿verdad? Y hasta algunos dicen, no, pero ya pasó la fecha de diciembre y ahora está la del 14, estuvo la del 14, ¿qué pasó? Y ahora hasta el mero 20 de enero todavía las cosas pueden cambiar. Hasta el día de la inauguración algo puede surgir y la Constitución contempla ese tipo de situaciones. Entonces, ¿saben por qué el periodismo liberal dice otra cosa? Porque saben que un grandísimo porcentaje, no voy a decir cuál porque no lo conozco, pero un grandísimo porcentaje de la población no conoce la Constitución. No la conoce. Ahora, yo mismo, como muchos de ustedes, estamos volviendo a revisar a ver qué dice la Constitución. Nunca nos habíamos detenido en esos artículos, en qué pasaría y que la Constitución prevé para situaciones de disputas como las que estamos viendo. Entonces, el presidente actual está haciendo algo constitucional y su administración tiene derecho a disputarlo. Años atrás, el presidente Bush y Al Gore, el ex vicepresidente que era vicepresidente con Bill Clinton, esperaron mucho tiempo hasta que por fin entonces se tomó la decisión final. Ahora, porque se trata de este presidente,
¿Por qué decirle que no tiene que hacerlo cuando el ex lo hizo? El ex vicepresidente Al Gore también lo hizo, y en ese sentido, muy bien por el señor Al Gore, que dijo, no, vamos a dejar que las leyes vayan haciendo su curso, y se hizo un recuento, en Florida, etcétera, etcétera. Ahora usted dice, bueno, doctor Catarizano, gracias por toda esa información, me lo aclaró mejor. ¿En qué influye eso en mi hogar? Finalmente, a nosotros nos importa mucho qué sucede en nuestro hogar y luego en nuestras iglesias cristianas. Bueno, en nuestro hogar influye mucho porque nos importa quién está en las altas esferas del gobierno. Por supuesto que nos importa. En parte porque lo que dije recién, lo que dije en el segmento anterior, se abre la puerta a ciertas ideologías que usted y yo probablemente no estemos de acuerdo. Se abre la puerta a una ideología antibíblica, anticristiana, antidios. No estamos como, mucho tiempo atrás, donde no era ese realmente el problema, donde la lucha tenía que ver con la clase obrera y la clase alta, y esa era la lucha. O siglos atrás uno podía pensar, bueno, era la cuestión de los esclavos, o más atrás. No. Ahora estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de el derecho de poder profesar nuestra fe en Dios libremente. Miles y tal vez millones a través de los años de personas han venido de tantos países a los Estados Unidos justamente escapando de problemas políticos y muchos de ellos de problemas religiosos. Ocurrió aún con los peregrinos en la famosa historia de Thanksgiving que mencioné antes. Y observe cómo hoy en día es un ataque a la religión cristiana. No hay un ataque muy evidente o visible al Islam o al budismo o a otras religiones orientalistas. Es contra la religión cristiana el asunto. Y es justamente la religión cristiana la que tuvo mucha influencia en los comienzos de este país. Y uno dice, ¿por qué entonces atacar a la religión cristiana? Por lo que dice la Biblia. La religión cristiana no es un invento de un ser humano, es un invento de Dios, y la Biblia nos muestra eso. El Señor Jesús comenzó todo esto, y entonces el ataque es a Él. Observe cómo aún se usa el nombre de Jesús para insultar. En inglés hay un insulto horrible y nombran el nombre del Señor Jesús, y eso es gravísimo. Es también en parte tomar el nombre del Señor en vano, aparte de otras cosas que teológicamente eso significa. Entonces uno va quitando la piel como si quitara la piel de una cebolla, y en el núcleo, adentro, el core, este es el asunto. Querer remover todas las referencias a la Biblia, a Dios, al cristianismo. ¿Por qué? Bueno, porque según ellos piensan que esto es una manera de... Por ejemplo, la señora Hillary Clinton declaró en una oportunidad, y pienso que más de una, pero una que yo vi, donde ella dijo el cristianismo, ella dice que es cristiana, ¿ok? Ella dice que profesa el cristianismo en la denominación metodista. Sin embargo, y está afiliada a una iglesia metodista. Sin embargo, ella no creo que está practicando lo que el metodismo predica, porque el metodismo, como cualquier rama de la iglesia cristiana, predica la libertad y todas estas cosas. Aunque ha cambiado, lamentablemente, en esa denominación, como otras, han surgido variantes con relación a la sexualidad y a otras cosas. Pero ella dice, no, el cristianismo es algo muy condenatorio. Y al mismo tiempo ella se dice ser cristiana. Entonces ahí hay algo muy ambiguo, ¿verdad? Es la versión de ella del cristianismo, o es la versión del grupo al que ella pertenece, un subgrupo del verdadero metodismo que no es lo que ella está profesando. Entonces, para decirle, si nosotros no decimos nada, estas cosas van entrando, van penetrando, como el gas que penetra en una casa y finalmente, si no lo detecta, la persona se enferma o muere. Entonces tenemos derecho, tenemos libertad, lo hacemos con respeto. Como dice esta radio, compartimos la verdad en amor, pero la compartimos. Y usted debe hacer lo mismo donde quiera que esté, con amor, con respeto, con oración. ¿Ok? Ya regresamos. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, somos Cristian y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano.
donde estaremos informando y comentando los acontecimientos que suceden alrededor del mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí, a través de Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Hay acciones cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Lávese las manos. Evite el contacto cercano con las personas enfermas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Quédese en casa cuando esté enfermo. Cúbrase al toser o estornudar. Limpie y desinfecte de manera frecuente los objetos que toca. Para obtener más información, visite cdc.gov/COVID-19. Este mensaje es gentileza de la National Association of Broadcasters y de esta estación. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le habla el Dr. Andrés Panasiuk, fundador de El Instituto para la Cultura Financiera. Este tiempo de Navidad puede ser un tiempo de reflexión o un tiempo de actividad, un tiempo para pensar o un tiempo para comprar, un tiempo para compartir o un tiempo para egoístamente pensar en lo que queremos recibir. De parte de nuestro equipo continental de Cultura Financiera, quisiéramos animarle a mantener el nacimiento de nuestro Señor en el centro de las fiestas navideñas. Para un mundo en guerra nace la paz. Para un mundo en tinieblas nace la luz. Para un mundo egoísta nace el amor. Para un mundo que se muere nace la esperanza de la natividad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tenga una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Se lo desean sus amigos de Cultura Financiera. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de su emisora radial y además puede vernos en Facebook yendo a Radio La Red Denver. Y nosotros estamos aquí, como usted ya sabe, y estamos en nuestro sexto segmento, contentos. Y sí, el programa es un programa de 2 horas, pero por mucho tiempo hemos tenido el programa en 1 hora y media y siempre nos faltaba tiempo. O por decir así, algunos a veces han dicho, sería interesante tener más tiempo. Bueno, aquí estamos, ahora en Radio La Red. Visítenos en radiolared.net si usted nos está viendo también en Facebook. Ponga un like ahí, ¿ok? Y si nos ve en YouTube, suscríbase. Eso es muy importante para Radio La Red. ¿Sabe por qué? Porque llega un momento que después de, si no recuerdo mal, 800 o por ahí personas que se suscriben, ahí el mismo sistema se distribuye automáticamente a muchos más y muchas personas más pueden, espero, ser bendecidos con estos programas que hacemos con mucho esfuerzo, mucho amor, mucha oración. También nosotros aquí en el Ministerio, antes de continuar con el tema, en el Ministerio Vivir Mejor Incorporated, tenemos una escuela de ministerios que le llamamos Escuela de Ministerios de Colorado. En realidad comenzó en Texas hace más de 22 años o por ahí, y no se llamaba así, se llamaba sencillamente Escuela de Ministerios. Cuando vinimos a Colorado hace ya muchos años, le cambiamos el nombre y le pusimos Escuela de Ministerios de Colorado. Bueno, ahora no sé qué vamos a hacer. Vamos a tener que hablar con los ejecutivos del ministerio para ver si le seguimos llamando de Colorado o si le sacamos lo de Colorado,
porque resulta que usted que ahora también sintoniza este programa desde otros estados puede tener acceso a la Escuela de Ministerios. Lo estamos haciendo vía Zoom, cosa que ya practicábamos antes de la pandemia, del COVID, y ahora con la pandemia también, pero siempre se van filmando las clases y usted puede vernos en Zoom. Y usted, amigo oyente y televidente de otros estados, también podría conectarse con nosotros. Entonces, la manera de hacerlo es llamándonos por teléfono al 720-325-7282, 720-325-7282, para información aquí en Denver, o sencillamente vaya a radiolarred.net y escríbanos un correo o un mensaje aquí en Facebook y nosotros le podemos conectar a usted. Vamos a escuchar un comercial que aquí en Colorado escuchamos durante las pausas comerciales y ustedes en otros estados no lo pueden escuchar porque cada lugar tiene sus propios comerciales, o los que no tienen comerciales tienen su propia música o sus anuncios. Yo le pedí aquí a nuestra operadora de controles que lo pongamos ahora. Yuri, ¿puede ser? Vamos a escuchar a Marcos con este anuncio y luego yo vuelvo en un momento más. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Gracias Yuri y gracias Marcos que nos grabó ese promo y aparece, recuerden, los comerciales aquí en Radio Luz. Radio Luz es la que teníamos antes. Radio La Red, me tengo que acostumbrar. Un blooper. Radio La Red, ¿ok? Entonces, ese es el comercial que ponemos durante las pausas comerciales, pero quise que usted lo escuchase para que sepa que usted también desde otros lugares lo puede hacer con el sistema a la distancia. Nosotros le enviamos el mismo manual que usan nuestros estudiantes aquí en Denver, se lo enviamos electrónicamente, usted lo puede bajar o también por correo. No preferimos mucho ese sistema, una por el costo, otro porque no siempre sabemos si le va a llegar bien, pero si lo prefiere también podemos enviárselo así. Y así usted puede estudiar con nosotros. Son varias materias y son 8 semanas, 8 sesiones por cada materia y al final usted recibe su certificado en ministerios y las clases tienen que ver con interpretación de la Biblia, con eclesiología, que tiene que ver con el manejo de la iglesia, cómo se hace eso bíblicamente, con varias materias de consejería, así que usted puede estudiar a la distancia, ¿ok? Si usted gusta, contáctese con nosotros y esto no es algo nuevo, pero es algo que ahora nos ayuda la electrónica, los sistemas digitales para hacerlo mucho más fácil para usted. Volviendo a nuestro tema, hablando de la conducta social, hablando de todas estas situaciones de qué hacemos cuando el gobierno en cada país pues promulga o promueve ciertas leyes que decimos eso ataca nuestra conciencia, no nos gusta eso en nuestra familia, no estamos de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, hablamos. Mientras tenemos libertad y oramos que nunca se acabe, hablamos, decimos la verdad en amor, ¿verdad? El eslogan de nuestra emisora aquí en Radio La Red. Decimos la verdad en amor, esto es algo bíblico, se encuentra en el libro de Efesios, repito, pero tenemos que hablar. Aquí en los Estados Unidos yo he notado que hay momentos donde los latinos tendemos a intimidarnos, ya sea por el inglés o porque quizá venimos de otros países donde no era posible. Pero aquí es posible hablar, aquí es posible hablar y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo y por lo tanto no quiero que mis hijos estén en la clase de sexualidad. O cuando se habla en X materia sobre sexualidad. Ahora, una maestra o un maestro le pueden decir a usted o el director principal, bueno, ok, mire, su hijo tiene que estar y usted en la casa dígale lo que quiera. Sin embargo, esa no es la solución. Esa no es la solución. Esa fue parte de la solución cuando yo era un niño y aún así no se enseñaban las cosas que se enseñan hoy. Y lo interesante es, yo no recuerdo tener maestras cristianas en la escuela pública
o maestros cristianos. La verdad no recuerdo, porque no éramos muchos cristianos en aquel país cuando yo iba creciendo, y sin embargo ellos nunca hablaron de la discriminación. ¿Ve? Había una religión oficial, y cuando había actos oficiales de la escuela se esperaba que nosotros hiciésemos ciertas señales, ¿ok? Con toda claridad le digo, en aquel tiempo la Iglesia Católica Romana era la iglesia, era oficial, o sea, el gobierno tenía una religión oficial en ese país. Yo representé mi escuela en algunas 2 o 3 oportunidades frente a otros en eventos públicos, y sin embargo no me obligaron a hacerme la señal de la cruz o persignarme, o no me obligaron a tomar la hostia, o no. Claro, me miraban un poco extraños, ¿verdad? Me miraban raro, pero bueno, yo les decía, yo con todo respeto, pero yo no soy católico, entonces no participo de ese tipo de ritos, pero puedo representar la escuela. Yo pensé, nunca más no van a querer saber nada con este hombre, con este muchacho, y nunca más me van a llamar a mí, y sin embargo lo siguieron haciendo. Entonces yo aprecié eso porque dije, muy bien, no me están discriminando. ¿Okay? No me están discriminando porque soy un cristiano evangélico y no soy un católico romano. Qué bueno, no me discriminan. Había tolerancia de mi parte hacia ellos, de la parte de ellos hacia mí, de mis profesores o maestros, el director, el principal. No había problema. Al contrario, había un buen concepto de los cristianos, a pesar de que había todo lo demás. Bueno, esas cosas fueron cambiando en ese país con el tiempo. Pero hoy en día nos enfrentamos en muchos países, incluyendo el nuestro aquí, Estados Unidos, con esta realidad de que no hay tolerancia. En algunos lugares lo hay, pero los medios de comunicación y la educación pública hace años que vienen empujando este asunto de que los cristianos no somos tolerantes, que somos homofóbicos o discriminamos o somos xenofóbicos, es decir, tenemos fobia a gente de otras razas. ¿Cómo es posible? Eso es ridículo. Es absolutamente ridículo. Una de las pruebas de que es ridículo es que el presidente actual, Trump, que ha sido siempre juzgado de racista porque, bueno, ya a veces ha dicho cosas que no tendría que haber dicho. Sin embargo, yo le doy 2 datos para los que no saben, aquí o en otros países, que muestran lo contrario. Uno es, cuando llegaron las elecciones, hubo muchísimo más votos de hispanos, latinos, a favor de este presidente que nunca antes. Número 2, cuando hablamos de la situación migratoria, este fue el presidente que menos personas deportó, incluyendo latinos. Ahora, usted dice, doctor Catarizano, está promoviendo a los republicanos, está a favor. No. Acá estamos diciendo la verdad en amor. Esto no es un programa político, pero podemos hablar de política, como de religión, de sociología, de lo que sea. No ese es el asunto es usted observe, no se deje llevar por lo que escucha. Ya el hombre tiene cosas que no debería tener, y usted y yo también tenemos cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos y no repetirlas nunca más. Pero mire los hechos. Nunca, esto fue el presidente anterior parecía que era una persona súper a favor de los extranjeros y específicamente los hispanos aquí, buscó mucho el voto latino. Sin embargo, ¿sabía usted que fue uno de los presidentes que más personas deportó? Y no estoy inventándolo, las estadísticas están fácilmente a la vista para usted. Vaya al internet y es fácil ver eso, inclusive en las estadísticas de la Oficina de Migración, que no están escondidas, usted tiene acceso a ellas en cuanto a estadísticas se trata. No pasó eso con este presidente. ¿Y por qué la gente latina lo votó mucho más a Trump, inclusive por sobre lo que había hecho antes con el presidente Obama? ¿Sabe por qué? Por el trabajo. Muchísimas más personas han tenido más trabajo o realmente han tenido trabajo en nuestra congregación. Las 3 congregaciones aquí de Iglesia La Red Evangélica de Denver, hemos tenido personas que no se han quedado sin trabajo aún en la pandemia. Ha sido muy días nada más y han vuelto enseguida. Y otros han abierto sus negocios y un buen número de ellos han logrado arreglar sus documentos.
Y esto es solamente un microcosmos, esta iglesia, de lo que estoy seguro ocurre en otras iglesias también, o en otros núcleos sociales dentro del mundo latino. ¿Ok? Entonces vamos a decir la verdad en amor, sea quien esté ahí arriba en la Casa Blanca, vamos a poner las cosas como corresponde. Cuando regresemos entraremos en la última media hora del programa y tengo más para usted. Contáctese con nosotros ahí en Facebook o vaya a radiolared.net y ahí tiene todos los enlaces. Ya volvemos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Te saludan Kevin y Leti Villa. Te invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red. Abordaremos temas interesantes que te ayudarán y serán de bendición para ti, adolescente. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Alguna vez escuchó a alguien decir, es que el dinero no me alcanza? O tal vez lo ha dicho usted mismo. Bueno, como se dará cuenta, es un asunto bastante común. Hablemos un poco acerca de cómo hacer las paces con las finanzas. En primer lugar, apunte en un papel cuánto gana y al lado de esa cifra, cuánto gasta, o mejor aún, cuánto debería gastar de acuerdo a lo que gana. Si bien es cierto que hay gente que tiene problemas con sus finanzas porque gana mal, también es cierto que muchos tienen problemas en su economía personal porque no saben gastar o, en otras palabras, porque no saben manejar el dinero. Recuerde que el dinero está para servirle a usted y no usted para servir al dinero. Lleve un control, aunque sea sencillo, de lo que entra al hogar y lo que se puede gastar de acuerdo a esa entrada. Ahorre poco a poco y posponga algunos gastos para el futuro. Le aseguro que podrá dormir mejor y se evitará muchos dolores de cabeza. Hace un tiempo conocí a una persona que me contó cómo se metió en una deuda tan grande que luego los acreedores vinieron y le vaciaron la casa. Todo lo que había comprado lo perdió en un par de horas. Así que haga las paces con sus finanzas lo antes posible. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org. dcmonline.org. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de su emisora radial. Y además puede vernos en Facebook Live, yendo a Radio La Red Denver. En media hora concluimos. Aquí estamos todos los días. Gracias a Dios, de lunes a viernes. Recuerde que mañana tenemos nuestro estudio bíblico y estamos versículo por versículo en el Evangelio de Juan, San Juan, esa carta de amor como yo le digo. Y es muy interesante lo que vamos a ver porque estamos entrando cada vez más cerca de la época de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, bueno, pero esta semana estamos todavía en fiestas y la Navidad y todo eso. De acuerdo, pero ¿para qué vino el Señor Jesús al mundo?
El propósito de él fue morir en la cruz y resucitar al tercer día. No fue venir aquí a hacer una carrera política o social o tener familia. Él vino a morir. Entonces, otra razón por la cual tenemos ese capítulo y los capítulos que siguen es porque quiero que usted sepa que preparamos todos los temas de los que vamos a hablar con un año de anticipación. En otras palabras, ahora estamos en diciembre y en estos pocos días vamos a preparar los temas de todo el año 2021. Entonces yo siempre sé lo que voy a hablar cada día, cada semana, porque eso me han preguntado, ¿cómo hace? Bueno, preparo con anticipación todo un año en cuanto a qué temas cada día y luego cada semana voy preparando los temas de esa semana, pero no tengo que estar pensando de qué voy a hablar, ya está, ¿ok? Entonces así fue que esta semana nos va a tocar hablar del capítulo 13 de Juan. Pensaba que lo iba a terminar antes, pero no importa, porque como siempre digo, qué apuro tenemos. Cuando leemos la Biblia tenemos que ir despacio, capítulo por capítulo, versículo por versículo, aclarar palabras que son extrañas para nosotros en nuestros idiomas, español o inglés. Vienen del griego, vienen o del hebreo, y tenemos que discernir todo eso para hacer una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Bueno, hoy vamos a continuar y tenemos este segmento y otro más para poder ir hablando acerca de 2 o 3 aspectos más en este asunto de la influencia cultural y las noticias y la escuela y todo lo que venimos diciendo. La sociedad tiene una expectativa de nosotros, todas las sociedades del mundo, no importa dónde usted está viendo o escuchando este programa, aquí o en otros lugares, todas las sociedades tienen una expectativa acerca de usted, de mí, de nuestras familias. Entre ellas está la expectativa de poder, claro, obedecer las leyes, pero también saben que ciertos grupos vamos a reaccionar, vamos a tener una opinión diferente a ciertas leyes. Y ellos calculan eso, ellos saben eso. Por ejemplo, en el ejemplo que dijimos desde el segundo segmento o tercero, cuando yo leí esa noticia de la organización de Gay and Lesbians, ellos saben que va a haber una reacción, ellos calculan esa reacción antes de abrir la boca, no, aunque algunos abren la boca porque la abren, pero ellos saben, ok, las iglesias, los pastores, ciertos grupos van a estar en contra de esto y esto, entonces ya preparan su defensa, ya saben qué decir, ya saben cómo trabajar con eso. No siempre nosotros hacemos eso. Y creo que si vamos a aprender juntos algo este lunes, o este día lunes que nosotros sacamos al aire este programa de la influencia cultural y las noticias, esto es lo que yo saco en blanco aún para mi propia vida. Ser preventivo, ser proactivo, es estar pensando cuando escucho o veo noticias, cuando escucho en radio o veo en televisión o en los medios sociales digitales, en mi teléfono. Ok, momento, ¿qué está pasando? Yo les enseño a nuestros alumnos en la Escuela de Ministerios y a los miembros de nuestras iglesias que tenemos que ser personas que interpreten la cultura. Tenemos que aprender a interpretar la cultura donde vivimos, sea la nuestra de origen o sea otra, donde el Señor nos permite vivir o nos ha traído a vivir. Luego tenemos que saber interpretar en qué época de la historia de la humanidad estamos. Y uno dice, bueno, estamos en la época moderna. Hace muchos años que estamos en la época moderna. Y usted dice, bueno, estamos en la era espacial. Hace muchos años que estamos en la era espacial. Otros dicen, esta es la era de las comunicaciones. Hace muchos años que estamos en la era de las comunicaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Más allá de la categoría con la cual llamemos o usemos para llamar a esta época, yo le diría que estamos en una época de confusión y en una época muy despersonalizada, en una época donde, aunque tenemos todos nosotros, como yo le muestro aquí a los de Facebook, mi propio celular, y usted también quizá está viéndonos o escuchándonos desde el celular, supuestamente estamos más comunicados que antes, es cierto, y al mismo tiempo estamos muy incomunicados. Hay mucho problema. La semana pasada hablábamos de la soledad, de la gente solitaria. Hay mucho problema hoy en día, lo vemos aún en consejería profesional,
y yo como pastor también lo veo, que hay mucha gente que sufre de soledad. ¿Cómo es posible? Si con solo mover los dedos 2 o 3 segundos tenemos a un montón de gente ahí con la cual podemos comunicarnos. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que el ser humano necesita a otros seres humanos de carne y hueso al lado suyo, cerca suyo, y la interacción social requiere que estemos juntos. Por eso hay problemas con las congregaciones que no pueden reunirse, las iglesias cristianas u otras organizaciones que no pueden reunirse durante la pandemia. Gracias a Dios aquí en Colorado eso está cambiando, pero en muchos lugares todavía no pueden, están prohibidos reunirse con la idea de que van a propagar la pandemia, aun cuando hay científicos muy serios, muy renombrados, que han dicho no es así. Ahora, es complicado que si ellos no se ponen de acuerdo a los altos niveles sociales, es más complicado para nosotros. Ahora, todo eso para decir, estamos en una era donde las comunicaciones nos ayudan muchísimo. Observe este programa. Sin embargo, ¿por qué hay tantas personas que sufren soledad? ¿Sabe por qué le cuento esto? Por lo que dije al comienzo del segmento. La expectativa de la sociedad es la reacción interpersonal de sus habitantes. En otras palabras, las ideologías se meten en las sociedades de la misma manera que los productos y los servicios de ciertas empresas se meten en nuestros hogares. ¿Cómo se hace? Vía las propagandas comerciales, vía los anuncios, vía todo lo que son los medios. Ahora es medios digitales, radio y televisión, continúa, pero antes eran los periódicos o los carteles en las calles o gente que salía anunciando cosas. Como quiera que sea, desde los comienzos de la humanidad, el ser humano siempre ha comunicado ideas o ventas de productos o servicios a través de su boca, diciéndolo a otros seres humanos. ¿Por qué digo todo esto? Observe a dónde voy. Cuando la gente quiere cambiar la forma de pensar de un país por sus propias ideas, por querer imponer sus ideas, porque le parece que lo demás es anticuado y no ofrece la libertad que quieren para hacer lo que se les ocurra, siempre utilizan medios, hoy en día digitales y radio y televisión, pero hay otros medios, la educación, los comentarios. Entonces, la sociedad, comenzando por el gobierno, los ministerios como el de educación, las escuelas, etcétera, la industria del entretenimiento, son todas herramientas que se usan sabiendo que los seres humanos nos comunicamos entre nosotros dentro de nuestra propia familia y creamos y propagamos sistemas dentro de nuestra propia familia, dentro de nuestro círculo de amigos, dentro de nuestros vecindarios y también dentro de nuestras iglesias. Es como la moda. ¿Cómo se impone la moda? La ropa, los zapatos, especialmente para las damas. ¿Cómo se impone eso? Bueno, hay un bombardeo, por decir así, de comerciales, gráficos y digitales, y entonces una dama ve a la otra con la última forma de color o forma de ropa con cierto color, zapatos, y no pasa casi nada de tiempo donde usted ve que los demás o las demás adquieren el mismo tipo de ropa o zapatos o productos. Varones también a veces hacemos eso, pero no es tan común. ¿Por qué? Porque los medios saben cómo funciona el cerebro de una mujer al respecto. Entonces, así también es con las ideas. Las ideas se transmiten primero a través de personas que crean ciertas ideas o ideologías y luego las van pasando desde una comedia hasta una película de Hollywood o de su propio país, hasta ideas en las escuelas, libros. Observa lo que pasa con la publicación de libros. Cuando comenzó el Internet, yo recuerdo que algunos pensaban, nunca más va a haber libros, todo el mundo va a querer leer digitalmente su teléfono celular en su computadora. Eso es cierto, pero lo es cierto también es que las compañías de publicación de libros han aumentado el número de sus libros. Lo mismo que pasó con el correo. Todo eso para decir, así se transmiten las ideas. Cuando regresemos vamos a llegar a las conclusiones en cuanto a cómo hacemos nosotros para regular eso y que no nos desbalancee de tal forma que caigamos en la trampa.
de esas ideologías. Quédese con nosotros, vamos al último segmento en 3 minutos. Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. ¡Le esperamos! Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Te saluda Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte, los martes a las 3:30 de la tarde. Desarrollaremos series bíblicas edificantes para tu vida que oramos también serán de bendición para ti. Esto es todos los martes a las 3:30 de la tarde. La Red Norte, a través de esta tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue. En Denver, en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50. Y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Muy bien, estamos aquí en el último segmento de su programa Viva Mejor, bien contentos porque usted continúa con nosotros también y por nuestra segunda semana en esta nueva edición de Viva Mejor, donde estamos de lunes a viernes 2 horas cada día. Esto nos da la opción y la posibilidad de poder compartir con usted, que usted comparta con nosotros. Yo sé, la semana pasada y parte de lo que está pasando esta semana todavía no hay demasiada interacción con usted, porque es algo nuevo para muchos también en sus emisoras locales allí en otros estados. Y los que ven en otros países, nosotros vemos, en estas primeras 2 semanas, vemos la comunicación de ustedes un poquito más tarde. Esto creo que ya va a cambiar la semana que viene, pero sí vamos a ir incluyendo en cada programa un poquito más de los comentarios suyos, ¿ok? Acerca de estos temas. Es más, les vamos a ir anunciando de qué temas vamos a ir hablando, por ejemplo en Facebook, ¿verdad? Y posiblemente también aquí vamos a decir la semana que viene estaremos hablando de este tema o de otro tema. Entonces eso va a ser algo que va a ser algo, bien dije,
que le va a animar a usted a enviarnos sus preguntas, sus comentarios, y entonces cuando estemos aquí en el aire usted va a poder compartir con nosotros. Quiero ir a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, y concluir el tema de hoy con la Biblia. La palabra de Dios dice en Romanos 12, en la versión de Reina Valera, 60. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No voy a hacer un estudio exhaustivo, una exégesis de estos dos versículos. Simplemente le voy a comentar esto. Para nosotros como cristianos, y yo sé que este programa lo ven personas no cristianas y son siempre bienvenidos, por favor no dejen de verlo o escucharlo, pero para que ustedes sepan que para nosotros como cristianos, siendo la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, nosotros observamos lo que la palabra de Dios dice y obedecemos. Aquí Pablo, el apóstol Pablo, está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, a una iglesia en la ciudad de Roma. Esta carta se llama entonces Romanos. Y en este capítulo 12 dice que no debían ellos conformarse a las cosas que la sociedad pagana gentil hacía, inclusive con sus cuerpos. Había diferentes grupos como los gnósticos y otros, y había grupos que no le daban importancia a su cuerpo, por ejemplo, diciendo, bueno, el cuerpo finalmente se deshace cuando uno muere, lo importante es su corazón, su alma, ¿verdad?, etcétera, su espíritu, y entonces no les importaba el adulterio, no les importaba la pornografía, no les importaba la homosexualidad, no les importaba pues nada en absoluto, ni la glotonería, ni nada. Era como, ok, vamos a usar este cuerpo como si fuese nada, es un cuerpo. Y esa, entre otras razones, se nos muestra para que Dios mande a decir ahora a los cristianos, ya no pueden vivir así, porque su cuerpo es de muchísimo valor para ustedes, de tanto valor que yo lo voy a resucitar cuando regrese. El Señor Jesucristo resucitó de los muertos y nos dijo que cuando Él regrese, los muertos en Cristo, los muertos que han dado su vida al Señor Jesucristo, que han creído en Él, resucitarán. Y después también nosotros. Ahora, este es el punto. Dios ha creado el cuerpo y para Él el cuerpo es de muchísimo valor. Entonces es algo muy especial, nuestro cuerpo, el suyo, el mío físicamente. Pero además, en nuestra mente, ¿verdad?, nosotros podemos formar ideas que son ideas falsas, que son ideas contrarias a lo que es natural, que son ideas contrarias a la ciencia. No estamos en contra de la ciencia, pero hoy en día se usa muy livianamente la palabra ciencia y se usa para cosas que en realidad no son científicas. En el verso 2 el Señor nos dice, no se conformen a este siglo, no se conformen al tiempo donde ustedes viven y a lo que la gente trata de imponer en la sociedad como algo normal. Dice, ustedes tienen que transformarse y la transformación viene por la renovación del entendimiento de ustedes. Y si usted nada más toma este versículo, da la impresión de que eso es un esfuerzo meramente humano. Y aquí entonces tendrían problemas algunas personas y otras. En cambio, esto de la renovación de nuestro entendimiento, cuando usted lee todo el libro de Romanos y en realidad toda la Biblia, esta transformación de nuestro entendimiento viene por el mismo Dios. Cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como el Salvador y Señor de nuestras vidas, el Señor dijo y dice que somos nuevas criaturas delante de Él. Somos sellados en ese momento por el Espíritu Santo de Dios. Él nos hace nacer de nuevo espiritualmente, como Jesús le explicó a Nicodemo, un sacerdote, un principal de la época. Allí aparece esta historia en Juan capítulo 3, ¿verdad? Entonces nacemos de nuevo y el Espíritu de Dios que ahora habita, vive en nosotros, nos crea diferentes formas de pensar. Nos crea, entonces lo que tenemos que hacer es estar habitando allí en Él en el sentido de tener compañerismo con Dios y entender lo que su palabra nos dice, y de esa manera nuestra mente se va renovando y se va renovando
Y entonces dice, así podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios frente a los temas que estamos hablando el día de hoy? ¿Cómo saber esto? Uno puede decir, bueno, simplemente está en la Biblia. Bueno, es un argumento válido porque sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero tendríamos que aprender y debemos aprender por qué Dios dice esto. Dios no es un tirano, Dios no es una persona que dice aquí se hace lo que yo digo y se acabó y no hay ninguna explicación. Constantemente la Biblia explica por qué. Si usted abre la Biblia en el libro de Proverbios, los proverbios dicen algo y luego explican por qué. Haz esto y lo otro porque esto es bueno para ti. No hagas esto y lo otro porque esto es malo. Y siempre dice por qué. Cuando Dios habló con Adán y Eva, los primeros seres humanos que Él creó, Él les dijo, de todos los frutos del huerto podéis comer menos de este porque van a morir. Entonces siempre hay un porqué. Hay situaciones misteriosas o cuestiones misteriosas que especialmente tienen que ver con Dios, con cómo es Él y ciertas cosas que Él hace, que ahí no podemos preguntar por qué, porque no va a darnos Dios una explicación, ¿ok? Dios no nos va a dar una explicación demasiado... el Señor Jesucristo hablando con Nicodemo, ahora que estamos hablando de Juan 3, le dijo el Señor a Nicodemo, te estoy diciendo cosas terrenales y no comprendéis. ¿Cómo te puedo explicar las celestiales? Entonces, siempre recuerdo Deuteronomio 29:29 en la Biblia. Lea Deuteronomio 29:29, donde se habla de que hay cosas que son secretas, que no nos son reveladas. Dios no las revela a nosotros. Pienso que en parte porque no las podríamos comprender con este cerebro que Él nos dio, pero no nos lo dio para que entendamos ciertas cosas. Muchas de ellas las vamos a entender cuando estemos cara a cara con Él, en un cuerpo glorificado delante del Señor con otras capacidades, pero en este momento no. Ahora, todo lo que tiene que ver con la vida, la conducta, el matrimonio, la familia, la economía, la política, la salud integral, todo eso en la Biblia muestra un porqué. En este caso es cómo encontramos la voluntad de Dios frente a los desafíos que la sociedad nos presenta hoy en día. De la misma manera que nuestros amigos, hermanos cristianos siglos atrás, o nuestros padres o abuelos, la encontraron en oración, en lectura de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia al respecto de este otro tema? ¿Y por qué Dios dice eso? ¿Por qué Dios dice que es pecado esto, aquello y lo otro? La Biblia lo explica. Cuando los 10 mandamientos Dios dice, no adulterarás, ¿ok? Luego, si usted sigue leyendo la Biblia, usted se va a dar cuenta por qué no adulterarás, por qué está ese mandamiento, y la Biblia lo explica. ¿Okay? Es una ofensa a Dios, Dios es santo, pero también hay consecuencias para la persona que comete adulterio. Entonces Dios nos ama y Él no quiere que nosotros nos consumamos, nos matemos a nosotros mismos internamente o aún externamente. Por eso Dios ha puesto también estos mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, no darás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Ven? Todas esas cosas tienen un efecto negativo en las relaciones humanas, tienen un efecto negativo en nuestras relación también con Dios y con nosotros mismos. Entonces, Dios es un Dios de amor y cuando Dios pone estas leyes que ya puso y reglas, son porque nos ama y nos está protegiendo, aún de nosotros mismos. Si no fuese así, pues yo creo que ya no existiríamos como humanidad. ¿Ve? Entonces, hablando de la influencia cultural, hablando de estos temas sociales, cuando se confronta nuestra vida, se confronta a nuestros hijos, se empieza a decir todo vale, no hay problema, uno tiene que saber decir, ok, esta es la razón por la cual no. No le garantizo que eso va a hacer que la gente acepte nuestro argumento, pero al menos es un argumento bíblico, es un argumento inteligente, sabemos abrir la Biblia donde corresponde, sin sacar un texto fuera del contexto, y la gente, ok, va a escuchar. No digo va a aceptar, pero al menos va a escuchar. Y vamos a reclamar esa promesa del Señor en el libro de Isaías que dice que su palabra no volverá a Él vacía, sino que cuando Él la envía hará lo que Él quiere.
¿ok? Va a dar fruto para lo cual Él ha enviado. Estoy parafraseando. Así que anímese, no haga caso a la gente que le desanima por aquí, por allá, pero al mismo tiempo aprendamos juntos qué podemos hacer. En el programa de mañana vamos directo a la Biblia con el capítulo 13 del libro de San Juan, el Evangelio de San Juan. Vamos a estar mirándolo en la exégesis, en análisis y poniendo las aplicaciones. ¿Ok? Le amo mucho, gracias por sus oraciones. Nos vemos mañana si Dios quiere. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía medios sociales o escríbanos radiolared.net.